Ya. ¿Ya? Hola, buenas tardes, somos Daniel Núñez y Enrique Tenorio y este es nuestro proyecto final y veremos el tema de series de Fourier y integrales con Cauchy. El primer tema que veremos son series de Fourier, que se trata de expandir una ecuación utilizando una sumatoria con sus unidades trigonométricas. Y aquí se presenta la fórmula. Y cada fórmula se divide en estas subfórmulas. A sub 0 entre 2 es igual a 1 sobre pi por la integral de f de x igualada de 0 a pi. BK sería igual a 2 sobre pi por la integral de f de x por seno de kx igualada de 0 a pi. Y bien, AK es igual a 2 sobre pi por la integral de f de x por coseno de kx igualada de 0 a pi. Bueno, a continuación veremos nuestro primer ejemplo, que es expandir pi al cuadrado menos x al cuadrado con series de Fourier. Lo primero que debemos ver es si nuestra ecuación es par o impar, y si es par, cumplirá con la siguiente razón. F a la menos x va a ser igual a f de x. Si cumple con esto es una función par, y si no es una función impar. Y primero observemos lo que es f de menos x en nuestra ecuación. F de menos x sería igual a pi al cuadrado menos x al cuadrado. Y esto es igual a pi al cuadrado menos x al cuadrado. Y esto es igual a f de x. Esto significa que nuestra función es par. Cuando nuestra función es par, esto significa que BK es igual a 0. Esto ya lo tenemos que tomar en cuenta para las siguientes fórmulas. Ahora que ya sabemos que nuestra función es par y obtuvimos BK, nos vamos a sub 0 entre 2. Y como vimos en la fórmula, con nuestra ecuación, así quedaría. Aquí no se ve. Y ahora, esta integral es bastante sencilla y cuando la expandimos queda de la siguiente manera. Pi cuadrado x evaluado de 0 a pi menos entre 3 evaluado de 0 a pi. Con 0, cuando valemos en 0 la siguiente función va a ser 0, entonces nos ahorramos ese paso y lo evaluamos por pi. Este evaluado por pi, cada pi cúbica menos pi cúbica entre 3. Cuando juntamos estas dos expresiones nos quedaría 2 pi tercios. Listo. Y cuando multiplicamos por este 1 sobre pi, nos daría igual a sub 0 entre 2, nos quedaría igual a 2 pi cuadrada entre 3. Ahora el último paso sería solamente obtener AK. Y aplicado la fórmula de nuestra ecuación quedaría de la siguiente manera. Ahora al momento de regresar esta integral se hace por integral por partes. Aquí f es igual a pi cuadrada menos x cuadrada. Df es igual a menos 2x. Dg es igual a coseno de kx y g es igual a seno de kx entre k. Y según la fórmula la expandimos de esta manera. Pi cuadrada menos x cuadrada entre k por seno de kx menos 1 sobre k por la integral igual a la verdad de 0 a pi de seno de x, seno de kx por menos 2x. Continuando acá nos quedaría de la siguiente manera. Y ahora a esta la vamos a llamar nuestra ecuación 1. Y eso es otra integral por partes. Y aquí, no, es muy bueno. Este menos 2 lo podemos sacar de una manera más sencilla. Nos va a quedar cerrado aquí y este más 2k. Luego, nuestra ecuación 1 la vamos a expandir de la siguiente manera. F es igual a x, df es igual a 1, dg es igual a seno de kx y g es igual a menos coseno de kx sobre k. Siguiendo la misma fórmula de integral por partes, nos queda
menos x por coseno de kx sobre k menos 1 sobre k por la integral de, no, aquí más que se va el signo, coseno de kx evaluado de 0 a pi. Ahora ya tuvimos nuestra ecuación 1 y nos quedó esta otra integral que ahora le llamaremos ecuación 2, que es bastante sencilla. Ecuación 2 sería pues la integral de coseno de kx, y esto sería igual a seno de kx sobre k evaluado de 0 a pi. Ahora, al momento de evaluar en 0 en todas estas ecuaciones, todos se van a ir, entonces solo quedaría evaluar con pi. Pero para dejarnos de complicar tanto la cosa, tenemos que seguir las últimas fórmulas que debemos utilizar. Coseno de pi por k es igual a menos 1 a la k. Mientras que seno de pi a la k es igual a 0. Usando estas identidades nos podemos librar de la ecuación 2 y esta parte de nuestra integral. Ahora, acá quitado todas las ecuaciones que ya necesitamos, básicamente nos quedaría de la siguiente manera. Recordado que coseno de pi k es igual a menos 1 a la k. Entonces, simplificado todo esto, nos queda acá es igual a menos 4 por q al cuadrado por menos 1 a la k. Ahora, ya que tenemos nuestras tres incógnitas, solo falta utilizar la primera fórmula para obtener la respuesta final. La respuesta final sería a sub 0 entre 2, que aquí tenemos 2 pi medios entre 3, más la sumatoria de acá menos 4 k al cuadrado por 1 acá por coseno de kx. Y como vimos, bk en este caso es 0, entonces finalmente obtenemos nuestra respuesta. Muchas gracias por su atención. Voy a explicar el tema de integración real utilizando el método del residuo de Cauchy. Y vamos a usar este ejemplo, que es la integral del nivel infinito sobre 1 entre x al cuadrado más 1 por x al cuadrado por 9. Entonces, sea f de z 1 sobre, cambiamos las x por z, tenemos x al cuadrado más 1 por x al cuadrado más 9. Entonces, aquí, las x, como había dicho, la cambiamos por z, y z al cuadrado más 1 por z al cuadrado más 9, si sacamos las raíces, sería z menos i por z más i por z menos 3i por z más 3i. Y vamos a agarrar una gráfica, vamos a hacer que vamos a decir que va como r menos r a r para hacer el contorno. Y aquí nos vamos a tener un punto de i de 3i. Donde r va a ser mayor, en este caso que 3. Y como había dicho, o sea, la curva cerrada, vamos a tener la integral de z al cuadrado más 1 por z al cuadrado más 9 va a ser igual a la integral que va a ir de menos r a r de 1 sobre x al cuadrado más 1 x al cuadrado más 9
más la integral de la curva de 1 sobre z al cuadrado, z al cuadrado más 1 por z al cuadrado más 9. Y lo podemos ver como I1 más I2. Y bueno, por el teorema del residuo de Cauchy, vamos a tener 2pi por el residuo de f de zi más el residuo de f de zi por 3i. Y calculé, bueno, lo del residuo de f de zi, que me queda 1 sobre 16i, y el otro me queda menos 1 sobre 48i. Entonces, como voy regresando a esta parte, vamos a tener que es 2pi por 1 sobre 16i menos 1 sobre 48i. Al realizar esto vamos a tener que es pi sobre 12. Y bueno, por el teorema del residuo de Cauchy, vamos a tener 2pi por el residuo de f de zi más el residuo de f de zi por 3i. Y calculé, bueno, lo del residuo de f de zi, que me queda 1 sobre 16i, y el otro me queda menos 1 sobre 48i. Entonces, como voy regresando a esta parte, vamos a tener que es 2pi por 1 sobre 16i menos 1 sobre 48i. Al realizar esto vamos a tener que es pi sobre 12.